Buen día, familia, bendiciones, qué lindo tiempo. Y la verdad que saber que como casa nosotros estamos activos en cada momento, en cada circunstancia, y sabemos que hay muchos que están en este tiempo también visitando a sus familiares, algunos están haciendo un tiempo también de misiones, como la familia Anderson, que tienen misiones ahí en el Chaco, y entonces también en esta semana partieron para allí. Pero damos gloria a Dios por esta mañana, y damos gloria a Dios porque hoy, por diferentes razones, he sido llamada a dar este mensaje. Una de las razones es que el pastor durante la semana estuvo muy atareado en la parte del edificio, y obviamente uno entiende que este tiempo de relevo es muy importante para los siervos de Dios, amén. Cuando tenemos la necesidad de hacer otras tareas, entendemos que el Señor ha puesto dones y ha puesto ministerio, y en esta mañana una de las cosas es poder participar de este ministerio, que es la predicación, que es la enseñanza, ¿no? Y también una de las razones, el por qué predicar o hablar en esta mañana, es porque hoy tenemos en este hermoso país, no sé si en otros países, yo sé que en Colombia creo que también, pero es el Día del Padre. Entonces es la oportunidad para poder predicar y poder estar hablando acerca de los padres. Pero en esta mañana vamos a hablar especialmente de nuestro Padre Celestial, amén. Y vamos a conocer algunos aspectos que seguramente vos ya conocés, pero que quizás en esta mañana vamos a ir profundizando para ver direcciones que el Señor quiere traernos específicamente en esta hora, amén. Entonces vamos a orar para poder recibir la palabra. Padre, te damos gracias en esta mañana, te bendecimos, Señor, te alabamos, te glorificamos, te damos toda la honra y todo el honor. Y en esta mañana, Señor, nos sujetamos completamente a tu voluntad. Entendemos, Señor, que somos vasijas, como hoy cantamos, Dios, que necesitamos ser nuevas. Señor, odres nuevos para recibir aquello que tú ya tienes preparado para cada uno de nosotros. Pero Señor, en esta mañana, Padre bueno, también queremos pedirte que mediante tu palabra, Señor, que es esa espada que penetra profundamente, pueda hacernos discernir nuestros sentimientos de nuestros pensamientos. Señor, que llegue bien profundo y que sea tu Santo Espíritu el que obre y opere en nuestras almas, en nuestras mentes, en nuestras emociones, en nuestro corazón. Padre, te entregamos en esta mañana todo lo que somos, tuyos somos, Señor. Yo me sujeto a tu voluntad en esta mañana, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Llevamos cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo Jesús para poder recibir en esta mañana la palabra que tú ya soltaste. Te lo pedimos todo esto y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, esta mañana vamos a hablar de la disciplina. La disciplina del Padre. Vamos a esperar, yo traje un PowerPoint, pero yo te voy a decir, Valentino, y ahí el hermano Gamaliel, para esperar un poquitito. Pero quiero leerte algo que es un pensamiento de un autor que dice: mientras más grandeza y dignidad tiene un hombre, más comprende lo que es haber sido elegido para dar la vida, conservarla y dirigirla. Esta paternidad no es más que una pobre cosa en comparación con la paternidad divina. Es un pensamiento de este escritor que tenía un nombre bastante complejo, pero cuando yo leía este pensamiento, pensaba y reflexionaba sobre cómo se manifiesta la paternidad de Dios en nuestras vidas y qué importante es para nosotros como sus hijos entender la paternidad, amén, de Dios.
Pero yo creo que en esta mañana vos, papá y mamá, vas a entender muchas cosas que el Espíritu Santo hoy quiere hablar a tu corazón. Hebreos 12, del 9 al 10. Si quieres, ya te puedes situar en esta porción de la palabra. El autor de Hebreos, en todo el capítulo 12, ahí no lo vayas a perder, porque tiene una interesante apreciación acerca de aquellas cosas que el Señor está hablando a su iglesia, pero fundamentalmente vamos a situarnos ahora en Hebreos 12 del 9 al 10. Y dice la palabra: por otra parte, viene hablando el autor de Hebreos, tuvimos padres terrenales, los cuales nos disciplinaban y los respetábamos. ¿Por qué no mejor obedecer al Padre de los Espíritus y así vivir? La verdad es que nuestros padres terrenales nos disciplinaban por poco tiempo y como mejor les parecía. Pero Dios lo hace para nuestro beneficio y para que participemos de su santidad. ¿Para que participemos de qué? De su santidad. Otra versión dice: además, si en la tierra hemos tenido unos padres que nos han corregido y sin embargo los hemos respetado, no deberemos con mucha más razón someternos al Padre sobrenatural si queremos tener vida. Aquellos, en efecto, nos educaban según sus criterios para una vida corta. En cambio, nos educa para algo provechoso, a saber, para que participemos de su propia santidad. Y acá hablamos de que nuestro Padre, nuestro Dios, siempre ha querido mantener una comunicación con el hombre. Por eso ha hablado durante mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por medio de los profetas en el Antiguo Testamento. Pero ahora ha decidido hablar a través de su Hijo Jesucristo. Ahora, Dios delegó a los padres biológicos la tarea de preparar el corazón y la mente de los hijos. Dios delega a los padres la tarea de preparar el corazón y la mente de los hijos. Y esta es la figura de la paternidad celestial. Porque los padres terrenales debemos instruir a nuestros hijos en disciplina, pero en la disciplina del amor y del temor de Dios. Ahora, la realidad es que muchos padres biológicos, por muchas razones, y podemos decir, hemos fallado, tal vez en algún momento, en esta tarea. Y muchas veces nuestros padres han fallado en esa tarea, de preparar nuestro corazón y nuestra mente para poder recibir las instrucciones de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Él siempre provee. Y entonces muchas veces de ministros, a través de su iglesia, Él cubre esas necesidades y muchas veces esa imagen paterna puede ser restaurada a través del amor de aquellos que hemos sido llamados a ministrar a las almas. Amén. Seguramente vos en esta mañana estás allí y de pronto entendés que tuviste padres biológicos que no pudieron hacer esta tarea que Dios designa a los padres, pero has recibido a través del amor, del abrazo, del consuelo, de la instrucción de los ministros, esa imagen restaurada de padre. Amén. Ahora, muchas veces el Señor Jesucristo, ahí cuando Él iba mostrándole a sus discípulos, Él enseñó, y era algo muy importante para Él, que la paternidad de Dios quedara bien ministrada,
que la paternidad del Padre se mostrara a través de su enseñanza y de su discipulado. Y ahora, nosotros vemos que los discípulos del Señor tuvieron el privilegio de gozar de la paternidad de su alma a través de ese ministerio. Pero al mismo tiempo, estos discípulos eran enseñados a amar, a conocer, a orar y a creer en el Padre Celestial. Si una cosa hizo nuestro Señor Jesucristo es mostrar el amor del Padre. Amén. Él vino a la tierra a decir: yo quiero que vos conozcas a mi Padre. Yo quiero revelarte al Padre. Para eso vino Jesucristo, para revelar al Padre, para que lo conozcamos al Padre, para que podamos entrar en relación con su Padre, para que ese Padre fuera después nuestro Padre. Y ahí es donde en Juan 20:17 Jesús le dice a sus discípulos: yo voy al Padre, a mi Padre y a vuestro Padre. Queda bien anclada, esa afirmación de que Él volvía al Padre, pero que no solamente era su papá, sino que también era vuestro papá. Nuestro papá. Ahora, cuando nosotros empezamos a ver todo este pasaje en Hebreos 12, vamos a empezar a ver algunas cosas que tienen mucho que ver con reglas y formas, pero también nos habla de que tuvimos padres terrenales en este versículo que nos disciplinaban. Y da por sentado que los padres terrenales disciplinan. Eso es algo que un padre tenemos que hacer, disciplinar a nuestros hijos. Y entonces yo pensaba, ¿qué significa la disciplina? Y la disciplina en varios lugares está relatado como un conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y la subordinación entre los miembros de un cuerpo o una colectividad en una profesión o en una determinada colectividad. Por ejemplo, la disciplina militar, ¿sí? Se hace un conjunto de reglas. ¿Para qué? Para que se mantengan en orden en un ambiente. También dice que es conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante, cuando una persona es disciplinada en algo, constantemente va a conducir a un cierto resultado. Entonces tenemos esta expresión que dice: a fuerza de disciplina mejoró enormemente su técnica interpretativa, ¿no? Los músicos ahí, Carlitos me mira, porque a veces él me habla de la técnica, de la disciplina, y entonces él entrena, y a fuerza de disciplina, de manera constante, se llega a un resultado. Pero también podemos definir la disciplina familiar como el conjunto de actitudes desarrolladas por los padres dirigidas a conseguir que sus hijos estén satisfechos, ocupados y desarrollándose en las tareas sociales e instruccionales y a minimizar los comportamientos disruptivos en casa. Esto sale de cuando vos estás estudiando sistémica familiar y estás trabajando con las familias. Entendés que una de las normativas de la familia, y para que la familia sea funcional, tiene que haber disciplina. Y entonces entendemos que los padres se ponen de acuerdo en este caso y hacen un conjunto de actitudes para que esos hijos se desarrollen, para tener aptitudes sociales en determinados ámbitos. Y muchas son las publicaciones que aparecen últimamente y de repente en los títulos ponen padres permisivos, hijos tiranos. Y entonces vemos que el pequeñín es el rey de la casa.
Anoche estaba mirando con mi hijo Benjamín un programa en YouTube de Nani. ¿Se acuerdan de la Nani? Creo que Lore, el otro día habíamos hablado sobre eso. Y me quedé pensando, ¿no? Y esa Nani, hay una Nani y era unas que en Londres o en Inglaterra veían el caso de la familia con los niñitos y mandaban a una niñera por familia. Y entonces entraban en el hogar y de repente aparecían los pequeñines y uno decía, Dios mío, ese nene está totalmente manifestado. Era gritar contra la pared, gritar y se golpeaba la cabeza porque no quería dormir la siesta, porque no quería irse a dormir a la noche. Y entonces la nani llegaba y tenía que llegar y poner disciplina. Y hacía un diagnóstico y decía, papás, no puede mandar, no puede ser el reycito, el tiranito de la casa. Y entonces uno entiende que el niño es un emperador y el adolescente es un dictador. Y entonces el adolescente dictatorialmente se pone y se empodera y es el que hace y deshace en la casa, el que decide los horarios, el que le molesta que papá y mamá estén en... No hablo de ningún adolescente de acá, ¿eh? ¿Alguna cosa con la realidad? Mera coincidencia. Pero en toda sociedad, en la familia, en los colegios, muchos acá son docentes, trabajamos con chicos, es necesario que haya normas para convivir, amén. Las normas son muy importantes, o sea, fundamentales, porque en la familia la disciplina, ¿sí?, es para trabajar y es un recurso para que su hijo pueda llegar a tener un desarrollo y una autonomía que le va a permitir moverse en los ámbitos a los cuales es llamado más adelante. La familia cumple determinados roles, o sea, la familia tiene una función normativa, también tiene una formación, nutritiva, ¿sí? Yo le puedo poner a mi hijo en la lonchera, en la vianda, un chocolatito y cuando él abre su lonchera, ve que mamá le manda un chocolatito o algo que a él le gusta y ahí estoy cumpliendo una función nutritiva. Pero otra cosa es la función normativa, que es cuando yo lo tengo que llevar sí o sí a vacunar o sí al médico y hay cosas que no se pueden negociar. Sí o sí a la mañana se levanta en un determinado horario para ir al colegio. No se puede negociar eso. Eso es normativa. Eso hace a la funcionalidad de la familia, a que la familia sea, según en los parámetros de la sistémica familiar, funcione sanamente. Ahora, cuando nosotros entendemos que muchas veces se usa la disciplina en un concepto para ser correctora de conductas inadecuadas, pero también para que haga el otro lo que yo digo, muchas veces puedo llegar a generar en el otro mucho enojo. Y eso lo vemos en la palabra de Dios cuando el Señor habla a los padres y dijo, padres, no lleven a ira a sus hijos. Cuando la corrección no viene en la atmósfera del amor. Y ahora lo vamos a ver eso. Pero yo sé que la palabra disciplina no es una palabra que está muy bien vista por muchos padres, por muchos profesores, por muchos psicólogos, por muchos pedagogos y sociólogos, porque asocian disciplina con un contenido dictador y como que la persona que va a ejercitar la disciplina es rígida y los quiere dominar. Entonces, todo lo que tiene que ver con disciplina, llegar a un horario, sentarse de una manera, comer de una forma, entonces eso es un dictador. Decir determinadas cosas conectan directamente con que la disciplina es sinónimo de dictadura.
Entonces, muchas veces vemos que esta disciplina familiar no aparece y ahí es donde empiezan realmente los problemas. Porque la familia, cuando no hay disciplina, lo que pasa es que se convierte en un ámbito muy desagradable. Lejos de ser agradable, porque no hay disciplina, se convierte en un ámbito desagradable. Porque la disciplina, cuando marcamos ciertos patrones de conducta, todos sabemos lo que tenemos que hacer. Ahora, la disciplina familiar, lo dice el pasaje de Hebreos, le corresponde a los padres. Son los padres terrenales los que se ocupan de dar disciplina a los hijos. Y esto es lo que nosotros en esta mañana vamos a tener que entender a través de lo que la palabra de Dios nos va a enseñar. Ahora sí podemos poner el PowerPoint. Bien, la disciplina del Padre Celestial. La palabra de Dios nos enseña que Dios, como en esta mañana cantamos, es un Padre de misericordia y consolación. Amén. Pero saben, amados, el Padre es un Padre que disciplina. Si una persona no disciplina y si un padre no disciplina a un hijo, lo odia. Un padre que no disciplina a su hijo lo está odiando. Es lo mismo que le estuviera diciendo, vos no sos hijo mío. Porque el padre que disciplina, ama. Y nuestro Padre Celestial nos ama y por eso nos disciplina. Entonces, si algo tiene que quedar claro en esta mañana es que la disciplina es una manifestación de alguien que ama. Mis hijos se sienten amados cuando nosotros los disciplinamos. Y ahí él tiene que decir amén. ¿Y a quién le gusta que lo disciplinen? Dice la palabra. A nadie. A nadie. ¿A quién le gusta que lo corrijan? A nadie. Pero el Señor lo sabe eso. Él ya nos conoce. Él nos hizo. Nosotros somos su hechura. Él sabe que nos vamos a retorcer. Que el chiquitín se va a retorcer. ¿No? Ahí, cuando quiero dormir, y parece como un pequeño mini demoniecín. Y vos decís, ¿pero qué es esto, Dios mío? O sea, mi hija cuando, yo no le pedí permiso para contar esto porque no está cerca ahora. Pero a mi hija no le gustaba peinarse para ir al colegio. Y parecía una greñuda. Era tipo como la amazona, para colmo habían piojos en el colegio. Entonces, era terrible llegar a sentarla y peinarla para que quedara prolija porque no le gustaba peinarse. Entonces cada vez que se acercaba al peine era como que viera el agua bendita así tipo, ¡ah! Y nos hacía correr y era muy difícil llevarla a ella a sentarse y que entendiera que era importante peinarla para que los piojos no le subieran permanentemente en su cabeza. ¿A quién le ha pasado eso con los hijos? Solo a mí. Ah. Bueno, menos mal. Hoy no, hoy mi hija tiene el pelo más hermoso, le encanta peinarse. De hecho, en muchos momentos decía, mamá, vos me dejabas vestir así, porque veía fotitos. Mamá, vos me permitías estar así. Y yo le decía, hija, era tan difícil sentarte y peinarte y que obedecieras la manera de vestir. Pero bueno, la disciplina es una manifestación de alguien que ama. Y la disciplina en términos bíblicos viene del término griego paideuo y se refiere al acto de instruir
Antes, mi amor. Eso, instruir. Pero esa instrucción es instruye al niño en su camino. Esto significa entrénalo. Yo a mi hijo lo tengo que entrenar para que se lave los dientes todos los días. Nosotros a Benjamín, a Valentino ya, gloria a Dios, hace mucho que no le decimos que se vaya a lavar los dientes, pero a Benjamín todos los días el padre, anda a lavarte los dientes. Escuchar, vos entras a mi casa a un determinado horario, anda a lavarte los dientes, anda a lavarte los dientes. Y parece que cada vez que le dijéramos eso es también una cosa y no escucha otra cosa más. Anda a lavarte los dientes. Ya llega un momento en que uno dice, bueno, ya. Pero va y se lava los dientes. Va a llegar un momento en el entrenamiento de la instrucción de algo tan básico que es la higiene, que lo va a hacer solo, claramente. Porque si no, después va a quedar sin dientitos, ¿no? Cariecitas, va a sentir más dolor. Entonces, en una cosa tan simple que es instruir al niño y entrenar, pero también en la disciplina del Señor se instruye, se enseña. Yo no puedo decirle a alguien, ¿por qué no hiciste bien esto? Nunca me enseñaste. Yo no puedo enojarme con alguien, y vamos a hablar de los hijos en este caso, como hace nuestro Padre Celestial. Él nos instruye, nos enseña, y nos enseña a través de la palabra de Dios. Él nos dice cómo, de qué manera nos debemos comportar, y esa enseñanza tiene que quedar clara. ¿Para qué? Para que después venga la prueba. Y en la prueba, en la legalidad de que yo entendí la enseñanza. Es el documento, la prueba legal. ¿Le entendió? Entendió. Fue instruido, fue enseñado. Viene la prueba, legalmente yo doy la prueba y la pruebo y el Padre dice, aprendió. Eso le da la legalidad. Entonces, yo como padre tengo que enseñar a mi hijo qué debe hacer. No lo puedo retar o corregir antes de haberle enseñado, porque no sabe qué tiene que hacer. Es una locura retar a alguien pensando que ya sabe cuando el hijo no sabe, porque nunca le enseñé. Entonces, la instrucción, la enseñanza y luego sí viene la corrección. Y esta palabra corrección, disciplina, está asociada a castigo. Y muchas veces la palabra castigo es una palabra fuerte. Pero si vamos a la palabra de Dios, no lo vamos a ver en este momento. Pero si vos vas a buscar en los proverbios, dice que Él azota y castiga a los que ama. Y es muy complejo, pero muy profundo, entender que ese castigo tiene que ver con la corrección. Y yo quiero que entendamos muy bien por qué. Porque de tal manera Dios nos ama, que lo que hace primero es instruirnos. Porque si ese hijo no sigue la instrucción, y lo hemos visto con las mujeres los viernes, cuando decimos que Jesús instruyó a los 70 para enviarlos a un lugar. Nunca te va a enviar Jesús, nuestro Padre, a ningún lugar sin haberte dado la instrucción antes. Él no es así. Él primero nos instruye, nos enseña. Y luego, si no estamos en la enseñanza, no estamos caminando en ese camino, viene la corrección, porque Él ya habló. Es cuando un padre le dice al hijo, yo te advierto, esto es así, 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 pero si esto no pasa, yo voy a corregirte. ¿Y de qué manera? Bueno, el hijo ya va a saber de qué manera va a corregir el papá terrenal. Por eso la palabra de Dios nos dice esta mañana, los padres terrenales
nos corregían por poco tiempo para algunas cosas, pero nuestro Padre nos corrige para la eternidad, para participar de su santidad. Ahora, cuando el hijo pródigo regresa a la casa, el padre siente compasión por él, corre, se echa a su cuello y lo besa. Pero solo, y ahí vamos a ir a la segunda, la disciplina del Padre Celestial solo es para los hijos. Él no va a disciplinar a alguien que no es su hijo. Cuando vamos al supermercado, nosotros como papás podemos ver, nuestros hijos eran más pequeños y habían chicos que estábamos en la fila del súper y estaban obviamente puestos bien claro todos los chupetines, caramelos, todo para que el nene empiece, papi, me compra, papi, me compra, papi, me compra, papi, me compra. Y nosotros veíamos a los nenes que era tironeando al padre, papi, me compra, y la mamá, y por ahí llevaba lo justito para comprar y era, no, papi, mami, y se tiraban al piso y qué sé yo. Imagínense, yo no me voy a meter a disciplinar al hijo del otro. Es un tema de ese papá y esa mamá. O sea, ellos disciplinarán a sus hijos o harán lo que quieran con sus hijos, pero nosotros dos vamos a disciplinar a los hijos nuestros, porque son nuestros hijos. Y como los amamos, los vamos a disciplinar. Y Dios disciplina solo a los que son sus hijos. Ese es un privilegio para los que somos hijos de Dios. Y fíjense muy bien esto, que dice, es enseñanza e instrucción la disciplina, porque el Señor te dice, te haré entender. Y cuando yo muchas veces oro, porque hay cosas que no entiendo, le digo, Señor, no entiendo esto. Pero yo sé que tu palabra dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, como dice el Salmo 32:8. Si yo estoy dispuesta a recibir el amor del Padre en todo su esplendor, en toda su majestad, en todo su poderío, yo también tengo que estar dispuesta a recibir la corrección y que Él me haga entender. Amén. Que me haga entender. Y muchas veces dice que cuando, por ejemplo, en el hijo pródigo, el padre se echa sobre su cuello y lo besa, los siervos de esa casa, si se iban, no iban a ser recibidos de esa manera. El único que es recibido de esa manera es el hijo. Dios recibe a sus hijos de esa manera. Los abraza y los besa. Y una vez que está en su casa, les enseña y los corrige. Y dice la palabra, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Ahora, los que somos padres, díganme una cosa, ¿no es una tarea muy ardua? ¿No es a veces cansador? Cansa, chicos, amados, los jovencitos, los que no son padres. Es una tarea muy ardua, porque vos te levantás pensando, yo esta mañana digo, mi hijo tiene que irse hoy a un cumpleaños y yo ya no lo puedo llevar y ya no puedo estar ahí mirando a ver si lo llevo y tengo que estar ahí atenta a ver si hace, si no hace. Hay un momento donde uno dice, ya está, padre. Él ya recibe, estoy hablando del más chiquito, él ya recibió la enseñanza, él ya recibió la instrucción, él ya sabe, ya tiene un depósito en su corazón. Eso es lo que tiene que pasar con un hijo. Entonces ya Valentino, de pronto, nuestro adolescente, dice, me voy y necesito las llaves, o voy a salir, o voy a hacer, y vos no estás pensando a dónde va, aunque como padre lo podemos hacer, ya hay un depósito en esa vida, donde vos lo estás formando y lo disciplinaste para empezar a hacer
en otros ámbitos ciertas cosas porque lo has preparado y lo has instruido, lo has amado. Hay un depósito en ese hijo que lleva adelante, que hace que ese padre, aunque se distancie en adolescente, ya lo lleva consigo. Aunque el padre natural, terrenal, no esté presente, todo ese depósito ya está. Todo lo que ya enseñó en la niñez, lo que instruyó, lo que le dijo, como ellos oraban tan hermoso en la palabra, eso se lo llevan puesto. Y salen a enfrentar la vida como la hicimos con nosotros. Pero hoy nosotros entendemos que los padres somos quienes ayudamos a los hijos a crecer con certezas o sin certezas. Somos nosotros los responsables. ¿Y saben de qué tienen que tener la certeza? De que pertenecen a una familia. ¿Saben qué hermoso que un hijo diga, yo pertenezco a la familia? Y en este caso a la familia Basak. Y sé que pertenezco a esta familia porque no solamente tengo un apellido, sino que me hacen sentir que soy amado, que soy aceptado, que cuando voy y vuelvo hay un lugar para mí en esa casa, en esa mesa. Y eso es lo que nuestro Padre Celestial a cada uno de nosotros nos hace entender. Crecer con la certeza de que somos amados, de que si nos corrige es porque nos ama, que no haya duda de eso. Pero si mis hijos crecen con la incertidumbre de que yo los voy a corregir porque los odio, ¿ustedes saben lo que pasa después? Después entran en rebeldía, en dolor y dicen, yo a esa casa no quiero volver más. Lejos. Yo a esa familia no quiero pertenecer. Menos mal que ya está, ya me fui. Pero volver ahí, no. No, porque no es mi familia. Porque en ningún momento se me tuvo en cuenta y nunca me dijeron que yo pertenezco a este lugar. Nosotros somos los que deberíamos enseñarles a los niños las habilidades sociales para la vida. Ellos nos tienen que ver a nosotros y saber que hay un ejemplo en nuestras vidas de cómo hablamos, de cómo amamos, de cómo perdonamos. Esas son las instrucciones y las enseñanzas que dentro de nuestra familia, como cristianos, como hijos de Dios, debemos manifestar. Obviamente que nosotros entendemos que tenemos que dar mucha seguridad a nuestros hijos, mis amados, sobre todo nosotros los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ellos necesitan esa seguridad. Porque el mundo, por lo que va a pasar y lo que va pasando, es que si ellos no desarrollan esas habilidades fuertes, certezas en el Señor, en la palabra, pero nosotros como padres que tenemos esa bendición, seas mamá sola, seas separada, estés junto con tu esposo, seas una familia ensamblada, una cosa tiene que haber en tu familia y en esta mañana tiene que quedar claro, que haya disciplina, mis amados. No dudamos de que el amor esté, pero si no está la disciplina es a medias. Estamos amando a medias. Y no pensemos que la disciplina es por medio del castigo, yo voy a tener el control. Eso no es la disciplina de Dios. Porque Dios no necesita controlarnos, mis amados. Él no nos controla. Cuando usamos palabra control, es una palabra que significa yo te controlo y te mantengo rígido. Como que Dios nos controla. Dios nos ama,
nos instruye, nos enseña, nos da libertad en el espíritu para movernos y hay un gobierno de Dios. Es muy diferente que Dios nos gobierne a que Dios nos controle. ¿Se dan cuenta la palabra? Un buen líder influencia y deja, porque ya dio instrucción, ya enseñó y entonces deja. Pero yo no puedo estar controlando, porque eso significa que yo estoy inseguro de lo que he dicho, porque yo no estoy plantado en donde la certeza de la palabra de lo que estoy emitiendo. Entonces necesito controlar, que las cosas no se me salgan de las manos. Y entonces ahí castigo. Eso no es lo que estamos hablando en esta mañana. La disciplina tiene que ver con enseñar, educar, preparar, entrenar, modelar para llevar a soluciones. Y vamos a la siguiente. La disciplina del Padre. Y ahí vemos un alfarero. El Padre usa todas nuestras circunstancias para disciplinarnos. Porque dice el versículo, pero Dios lo hace para nuestro beneficio y para que participemos de su santidad. Entonces, cuando estamos pasando por circunstancias difíciles, esas circunstancias que estamos pasando, Dios las está usando para disciplinarnos, para formarnos, para entrenarnos y para hacernos como Él quiere que seamos. No como nosotros creemos que vamos a ser, sino como Él quiere que seamos. ¿Y cómo quiere el Padre que seamos? Como su Hijo Jesucristo. Entonces, ahí entendemos que el propósito de la disciplina de Dios y las circunstancias es llevarnos a la imagen de Cristo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Y cuando nosotros entendemos que todas las cosas que nos suceden no son por casualidad, nada de lo que nos pasa está fuera del gobierno de nuestro Padre. Nada. Todo está bajo el gobierno. Nada está fuera del gobierno de nuestro Padre. O sea que todas las cosas que nos pasan son usadas para bien. El tema es que nosotros tenemos que entender que estamos bajo circunstancias muchas veces causadas por nuestra desobediencia. Y entonces, obviamente, el Padre, ¿qué te va a decir? Yo ya te enseñé, vos ya fuiste instruido, ahora arréglate solo. No. Entonces te dice, bien, vení acá, vamos a charlar. ¿Viste lo que te está pasando? Yo lo estoy permitiendo. Porque si Él quiere, hace así con su mano y dice, no, hasta aquí, punto. Esto con este hijo no, esto no. Este accidente no. Esta situación de trabajo no. Pero cuando Él permite esas circunstancias, es para modelarnos, para forjar nuestro carácter, y muchas veces sí prepara circunstancias para disciplinarnos. ¿Y a qué árbol, si hablara, le gustaría que le corten y le podaran sus ramas? ¿Se imaginan el arbolito que nosotros tenemos en casa, el nogal que Valentino sufre porque ya este año también lo queremos ahí podar? Y dice, es que ustedes no entienden nada de la naturaleza. Entonces Gustavo le dice, bueno, entonces anda a rastrillar todas las hojas. Pero se imaginan un árbol cuando le están podando y diría, no, yo no quiero que me poden, porque hay algunos que le dan unos hachazos que, bueno, Padre y Señor mío, que no son cuidadosos, sino le dan como si fuera,
Y si el árbol hablara, pero después viene un fruto más apetecible. Se poda el árbol y viene más fuerte, pero todo porque está bajo el propósito del Padre Celestial que nos disciplina, pero que nos ama. Amén. Entonces, muchas de las cosas que nos ocurren no parecen buenas. Esta mañana cantábamos que tu voluntad, aunque no lo entendamos, decía el hermano, mejores son tus maneras, porque nosotros no las entendemos, pero Él sabe por qué nos están ocurriendo. Y muchas veces son dolorosas y son amargas. Pero la palabra de Dios dice que podemos saber que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y la tercera parte, el Padre disciplina, y ahí vemos a un hombre con sus manos en la cara, porque cuando a uno lo corrigen, la verdad que no es agradable. Menos si te corrigen en público, ¿no es cierto? Cuando es notoria la corrección, es como que duele. Delante de todos te hacen, no sé cómo serán en esas iglesias, yo no conozco, pero eso que te pasan al frente y te disciplinan, ¿no? No vamos a hablar de eso, ¿no? Pero te exponen y te dicen, vamos a disciplinar a la hermana, porque la hermana ha hecho esto y esto y esto. Y vos decís, wow, te pasan al frente y te corrigen de una manera. Y uno dice, bueno, yo no sé cómo es eso. Yo puedo ir a la palabra y puedo ver cómo es la disciplina del Señor en la iglesia. Sí hay disciplina, pero la realidad es que muchas veces nos conecta con esa manera de control, dominio y un castigo que no es lo que el Padre habla en cuanto a la disciplina. Lo que nosotros tenemos que entender en esta mañana es que sí, la corrección de Dios, como el Espíritu Santo es el que nos contrista, el que se contrista y es el que nos da una tristeza, pero que esa tristeza no es para muerte, dice la palabra, sino es una tristeza que nos hace entender, no estamos bien. Hay algo que en nosotros necesita ser cambiado. Y entonces ahí es donde el Padre corrige. ¿Por qué? Porque el Padre ya nos instruyó, ya nos advirtió, ya nos enseñó. Y entonces Dios viene y ahí viene la corrección. Pero como hablábamos, esa corrección va a traer un fruto que es apacible de justicia. Porque no es el juicio de Dios el que cae sobre nosotros, porque nosotros no estamos en condenación, mis amados. Los que estamos en Cristo Jesús, ya no hay condenación. No es ese castigo que tiene que ver con un juicio. Dios lo está tirando, el juicio de Él. No, a un hijo no. Lo que sucede es que hay una corrección. Ahí es donde viene esa palabra castigo, que es aquella situación en donde Él nos disciplina para que nosotros entendamos. Es como el chirlo que se le da al niño. A ver, ¡pum! Y ese chirlo no es un... Porque también de esto podríamos hablar mucho. Pero hay cuando yo le digo a mis hijos y grito y alzo la voz, ellos se ponen así. Son varones en mi casa. Pero cuando el padre les dice algo, y Valentino me decía, cuando mi papá abre los ojos, todo tiembla en mí. Mi papá no tiene que gritar, mi papá no tiene que decir nada, pero cuando mi papá abre los ojos, yo no sé cómo será que mi esposo abre los ojos. Ahí le tenemos que preguntar a Valentino. Pero él dice, mi papá abre los ojos y ya entendí todo.
no tiene que decirme nada más. Porque mamá está todo el día, pero cuando papá abre los ojos, ahí aparece, algo va a pasar. Y esto es lo que hace nuestro Padre Celestial. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad. Y esa forma es en la que Él nos demuestra su amor. Bien, vamos a ir a la última. Y yo quiero que te quedes aquí pensando en algo. Falta una más. Pero quiero que entiendas algo. En la palabra de Hebreos 12 dice, versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El Padre no nos disciplinará a vos o a mí sin un propósito. Quizás algunos de los que estamos aquí vamos a pasar o estamos pasando por una disciplina del Señor. Y yo voy a pedirle al músico que venga a tocar acá. Cuando el Señor me da una palabra, a mí me hace el corazón así. Porque en una oportunidad el Señor me dio una palabra acerca de las palmeras. Y la palabra fue muy fuerte. Yo sé que acá muchos se acuerdan. Éramos poquititos, estábamos en un momento ahí complicado. Y el Señor me dio esa palabra de la palmera y dijo, la palmera es el árbol más flexible, el más alto, y que es el único que soporta las tormentas, los huracanes. Y entonces Él nos estaba hablando de que nos teníamos que levantar como las palmeras, porque iban a venir tiempos de huracanes, tiempos de tormentas, y al poco tiempo entramos en el tema de la pandemia. Mucha gente perdió a gente querida, amada. Tuvimos que estar encerrados. Muchas cosas pasaron y siguen pasando. Gloria a Dios, porque hay muchos que no fueron casi tocados. Pero cuando el Padre da una palabra y dice que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Acá se habla de la disciplina y del ejercicio. Y hay personas que hacen ejercicios para perder un poquito de peso, para estar en buena condición física, pero acá se nos habla de que vamos a ser ejercitados de otra manera. ¿Vos estás ejercitado, mi hermano, amado, cuando empiecen a venir los problemas? Cuando esos problemas que estás viviendo necesitan ver a una persona ejercitada. ¿Estás ejercitado para sufrir? ¿Estás ejercitado para soportar el dolor? Los que tienen consumo problemático, como decía la hermana Ingrid ayer en la plaza en Escobar, que fuimos llamadas a un momento histórico, decimos con Ingrid, orar ahí. Se acercó un muchacho que estaba tomando cerveza, escuchando. Y cuando se le dio la oportunidad a alguien para hablar, él pidió hablar. Vino para atrás y dijo, yo quiero decir algo. Y dijo, yo estaba escuchando, estaba tomando cerveza aquí en la plaza. Yo soy adicto a la cocaína y a las pastillas. Y dice, y perdí mi casa, perdí mi mujer. Mi señora ya no quiere saber más nada de mí.
No tengo hijos, pero todo lo que tengo lo estoy perdiendo, dice. Y yo necesito oración. Yo estoy aquí. Y algo que dijo Ingrid, dijo que cuando el Señor Jesús viene a tu vida, levanta una alfombra y se muestra toda la mugre que hay. Toda la mugre que hay. Y muchos de nosotros venimos rotos, como decía acá el hermano. Y seguimos con cosas y mugres ahí debajo de la alfombra. Pero cuando el Señor va levantando esa alfombra, como vinieron las hermanas ayer con aspiradora y demás, empieza una limpieza profunda. Y hay dolor, porque ver la inmundicia, ver la suciedad, ver lo que estamos viviendo y lo que hemos vivido, tal vez rencor, enojo, odios, no es algo agradable para ver. Pero una manera de atravesar el dolor es ser ejercitados, y para eso está la provisión de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y el Espíritu Santo, para poder abrir nuestros ojos. Así como Gustavo abre los ojos y entonces su hijo tiembla, entonces el Padre abre los ojos y te empieza a mostrar. Pero ¿saben qué belleza? Que cuando Él abre los ojos y vos tal vez estás ahí en medio del dolor, Él te dice: no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios, que te fortalezco, que te sostengo. Y aunque pases por el fuego, no te quemará. Y aunque por el agua, no te anegarán, porque mi diestra te sustentará. Y entonces entramos en las profundidades de ver nuestro dolor, nuestro dolor, nuestro dolor. Pero ¿saben una cosa? Ya no necesitamos pastillas, ya no necesitamos tomar para callar ese dolor, sino empezamos a ser ejercitados, porque empezamos a entender que vamos a pasar al otro lado, porque la gloria de Dios se va a manifestar en nuestra vida y hay propósito. Y ahí podemos decir: papá, ¿por qué has permitido que esa persona se haya cruzado en mi camino? Papá, ¿por qué permitiste que ese accidente llegara? Papá, ¿por qué me pusiste en una familia donde nunca recibí y nunca sentí el amor de un padre como lo manifiestas aquí? Pero ahí en ese lugar es donde Él empieza a ministrar tu corazón. Porque tal vez te dice: ¿sabes qué, hija? ¿Sabes qué, hijo? Porque vos vas a ser el eslabón de llevar a muchos otros a conocer mi amor. Y si no lo conoces de primera mano, no podés dar lo que no conoces. Y entonces te empezás a aferrar como nunca antes a este Padre maravilloso. Y ¿sabes qué? Yo aprendí no hace mucho, y lo hablé con una amiga que vino a visitarnos hace unos días. Yo aprendí lo que es la honra a mi papá y a mi mamá. Y hace poquito lo aprendí. Porque cuando Dios dice: honrarás a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida, no te está diciendo si tu papá es perfecto, si tu papá no te hizo daño. Te dijo: hónralo. Porque hay un depósito que sale de ese padre, que se activa cuando vos lo honrás. Y esa honra empieza a llenar tu vida como nunca antes, pero hasta que vos lo empezás a honrar. A tu padre y a tu madre. Y ya no estás diciéndole: porque vos no hiciste, porque vos te equivocaste, porque tal vez esos padres nunca conocieron a Cristo. Pero ahí es donde vos empezás a ser corregido por tu Padre Celestial. Y Él te va animando: hónralos, hónralos,
Hónralos, porque cuando empieces a honrarlos va a haber un depósito que yo voy a desatar sobre tu vida, donde vos vas a recibir por la honra que le has dado a tu papá y a tu mamá como nunca antes experimentaste, para darle la gloria al verdadero Padre, que es nuestro Padre Celestial. Dice la palabra de Dios que un padre muestra su amor por su hijo corrigiéndolo, porque el que detiene el castigo a su hijo lo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Nosotros podemos sentir lástimas por nosotros mismos y preguntar todo el tiempo: ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí me tuviste que dar esta situación? Pero también podés mirar alrededor, mira a tus hermanos alrededor en esta mañana. ¿Y saben qué? Todos estamos viviendo cosas diferentes. Y algunos no están atravesando los mismos problemas que estás atravesando vos. Y tal vez no están sufriendo por las mismas cosas. Pero hay una cosa que sí es segura: que Dios me ama y Dios te ama. Aún en medio de esta situación, el Padre Celestial solo corrige a los que son sus hijos. ¿Y sabes qué? Cuando vos decís: pero ¿por qué la gente inconversa? Hacen todo mal y les va todo bien. Y la pasan bien. En cambio, cuando un hijo de Dios hace lo mismo, ¡cha!, viene la corrección del Padre. ¿Y saben qué? La razón es esta: los inconversos no son hijos de Dios. Él no va a disciplinar a ellos. Para ellos está el juicio de Dios, porque Dios va a establecer su justicia. Entonces, a nosotros no nos queda decir: ¿por qué ellos inconversos todo tienen, la pasan re bien, no les pasa nada? Y yo, que soy hijo de Dios, cada tanto me viene una poda. Mi amado, porque te ama el Padre, porque sos su hijo, porque Él no va a corregir a los inconversos. Dice que ancho es el camino de la perdición, van todos por ahí. Bueno, que hagan lo que quieran, quieren seguir tomando, bebiendo, andando en orgías, haciendo todo eso. Bueno, van a seguir en eso, pero va a llegar un momento en que la justicia de Dios se va a establecer sobre la vida de los inconversos. Pero nosotros amamos como ama el Padre, y yo no quiero que eso pase con el que está al lado mío. Yo quiero que sea hijo también, para que reciba la corrección, porque yo sí soy hija, y entonces yo no voy a estar diciendo: ¿por qué me pasa esto? Porque soy hija. Si el Señor te corrige o te está corrigiendo, eso prueba que sos su hijo. Y si soportáis la disciplina, Dios te trata como a hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os se deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces te tendrías que estar preguntando: ¿qué pasa, Señor, conmigo? Porque una cosa es que todo redunde para bien y Él hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien, pero prosperar conforme al carácter de Cristo, mi amado. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y vamos ahí a la última. Y yo quiero que mires esta imagen. Se puede decir que es la leona con sus cachorros. Se puede decir que puede venir también el león, el padre, pero representa que hay otros que están detrás tuyo y otros que van a venir detrás tuyo. Y dice la palabra en Hebreos 12:13:
y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Nosotros en esta mañana tenemos un llamado. Si vos no estás en el camino recto, estás llevando a tus hijos al precipicio. Tus hijos están siguiendo tus pisadas. Tus hijos te están siguiendo. Están viendo lo que estamos haciendo. Ellos nos están observando. Y si estamos cansados, el Señor nos llama en esta mañana a renovar las fuerzas, a ejercitarnos en la fe, poniendo nuestros ojos fijos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Él es nuestro ejemplo, nuestro Salvador. Y padres, nosotros no somos llamados a vivir para nosotros mismos, sino que nosotros influimos en los demás, positivamente o negativamente, para las futuras generaciones, para nuestros hijos naturales y nuestros hijos espirituales, porque hay otros que siguen nuestro ejemplo. Y si somos desobedientes, estamos haciendo una senda torcida y estamos ayudando a que otros se desvíen por ahí. Pero si andamos en obediencia al Señor, vamos a dejar una senda recta para que otros puedan seguirlo. Amén.